Efectivamente, el maestro Valente Arizabalaga, nuestro abogado. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento. Luna llena, entrada de la primavera. Exacto. Buen ambiente. ¿Qué más podemos pedir? Algo más podríamos pedir, pero no a estas horas todavía. Esas cosas no se pueden beber al aire. Bueno, pues este día tenemos el tema de los contratos, porque es que a final de cuentas, en nuestra vida, en varios momentos, o nos toca hacer un contrato o nos toca firmar un contrato. Pero antes de entrar a este tema, y si quieren llamarnos, por favor, 5322-0300 para hacerle preguntas al licenciado Arizabalaga, te quiero decir esto, entre las noticias, el Senado aprobó por unanimidad las reformas al Código Civil Federal que prohíben el matrimonio infantil. Se dice que en México hay una población de 7 millones de niñas que contrajeron matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad y que estamos en el lugar número 8 en el mundo de matrimonios infantiles. ¿Cómo que se prohíben? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, seguramente están reconociendo una situación que se daba antes en el Código, contemplando o entendiendo como matrimonio infantil todo aquel que se contrae por personas menores a los 18. Entonces, una persona de 17, para esos efectos, entraría dentro de esa categoría de matrimonio infantil, 16, 17. Y por situaciones que a veces se dan en la vida, que antes se daban más, porque recordemos que nuestro Código Civil es del veintitantos, de 1920 y tantos, y hay figuras jurídicas que no se han modificado. Entonces, se daba, por ejemplo, que niños, adolescentes, jóvenes de 15 años, de 16 años, pues se casaban o los casaban porque en muchas ocasiones había ya alguna relación, quizá la justificación cultural de decir, bueno, pues ya viven juntos, ya se comportan como una pareja, ya van a tener un hijo, pues tienen que estar casados con una idea pues del siglo pasado, que ahora se han venido eliminando. Entonces, lo que sucedía era que los padres, quienes ejercían la patria potestad sobre esos menores de 16 o 17 años, pues podían dar la autorización, podían dispensar de ese impedimento de minoría de edad. Incluso ese solo hecho generaba otra figura jurídica que se llama emancipación. Se supone que tú tienes libertad de ejercicio a partir de los 18, pero si tú te casaste antes de ser mayor de edad legalmente, bueno, puedes ser emancipado y quizá desde los 16 o desde los 17 ya puedes comportarte o tener una vida civilmente como de adulto. De eso seguramente se está tratando. Pero a ver, está muy interesante, digo, a reserva de que veamos cómo se arregla todo, ¿no? Pero muchas niñas y muchos niños se terminan casando porque pues que se comió la torta antes del recreo y que ahora ya está embarazada y que hay que casarse, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante porque si se prohíbe vamos a suponer, la chica de 15 quedó embarazada, si ya no se va a poder casar, ¿qué va a pasar con el hijo que está esperando? Pues no tendría que pasar nada porque las cuestiones de matrimonio no tienen nada que ver con cuestiones de filiación y nosotros vemos muchas relaciones, sin importar si son adolescentes o si son mayores de edad, donde las personas no se casan y al final el niño, el bebé, tiene el derecho de llevar los apellidos de ambos padres. A mí me parece también muy interesante ver cómo va a chocar esto con los usos y costumbres en algunos lugares, porque yo estoy pensando ahorita en localidades y pueblos, por ejemplo, se me ocurre Oaxaca, se me ocurre Chiapas, donde esto es muy común y las niñas de 15, 16, incluso hasta más chiquitas, pues por esa situación cultural de esos lugares, pues están empezando a formar familias o relación de pareja cuando quizá en otros lugares se vería como algo que no debiera ser, ¿no? Claro, entonces seguramente vamos a ver más arrejuntados, como se dice por allí. Seguramente, o la prohibición pues va a tener alguna excepción, ¿no? Quizá la única manera de excepción va a ser a través de lo que determine un juez o qué sé yo. Va a haber un poco más de rigidez en ese sentido. También hay que pensar que probablemente, porque hay muchas personas que estamos pujando por, algunas que tienen el poder para hacerlo, digamos, para que el aborto, el derecho al aborto o la despenalización del aborto se haga ya en todo el país.
Así y es. esto podría también incidir directamente en justamente que a lo mejor muchas niñas y niños no van a necesitar o no van a querer casarse. Pero bueno, este es un tema que más adelante seguramente podremos desmenuzar, pero vamos a hablar hoy de los contratos. Ok, si yo tengo que firmar un contrato, ¿en qué es en lo que me tengo que fijar? Nos tenemos que fijar en cuál es el objeto del contrato. O sea, un contrato lo vamos a entender como un acto jurídico donde dos o más personas crean, extinguen o transforman derechos u obligaciones, o sea, acuerdos. Vamos a entenderlo así, un acuerdo al que tú y yo llegamos, ¿no? ¿Qué se puede poner en un contrato para saber cuál puede ser el objeto? En términos generales, un contrato puede ser respecto de un dar, respecto de un hacer y respecto de un no hacer. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué es un contrato de un no hacer? Contrato de confidencialidad. Tú y yo firmamos un contrato de confidencialidad para que tú no reveles estas cosas o trabajaste en mi empresa y entonces tú no puedes trabajar en otra. No puedes, ¿no? Contrato de exclusividad. En la farándula se da muchísimo. Tú solo puedes trabajar aquí, no puedes trabajar allá. Ese es un contrato donde es un no hacer de lo que se trata. Te pongo un ejemplo que acabamos de vivir hace muy poco tiempo, donde justamente fue el presidente el que decía que quienes hayan ocupado un cargo de relevancia y tuvieran información, vamos a suponer, de la CFE, pues que no a los 6 meses o al no sé cuánto tiempo esté trabajando en una compañía privada que se dedique exactamente a lo mismo. Así es. Ahí esa obligación no emanaría de un contrato, porque recordemos que un contrato es de dos o más. Ahí estaría emanando de una disposición de orden público justamente por otro tipo de razón. Pero en los contratos, cuando dos o más celebran, pueden hacerlo así, o un hacer. Yo te contrato a ti para que me construyas una casa, me contrato a ti para que pintes un coche, o un dar, te contrato a ti, te vendo algo en un contrato para que tú me pagues un precio, yo te doy la casa, tú me das dinero. Entonces, eso es lo que básicamente se puede poner en un contrato. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber exactamente a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Mucha gente piensa que para celebrar un contrato debe existir un catálogo. Y si nosotros vemos, pues, contrato de arrendamiento, contrato de donación, de comodato, bla, 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 bla. Pero resulta que hay acuerdos que no responden necesariamente frente a ese concepto acartonado de la lista que nosotros vemos, incluso en el internet, ¿no? Pues voy a rentar, pues es un arrendamiento, pero de todos los que yo veo, pues ninguno está reflejando exactamente lo que nosotros queremos contratar. Entonces, un contrato puede hacerse aún sin tener un nombre, contratos innominados. Es decir, no tiene que haber no tiene que estar en esa lista. Por ejemplo, un contrato de fidelidad. ¿Podría ser un contrato de fidelidad? Okay, claro, es libre. Vamos a suponer que si quisiéramos hacer un contrato de fidelidad, ¿qué tendría que tener? Y además, si tendría que estar sellado ante algún tipo de autoridad o algo por el estilo. No necesariamente. De acuerdo a la teoría del principio de la voluntad, los particulares son libres de obligarse en los términos que quieran hacerlo. Hay cierto tipo de contratos que para tener cierta formalidad tienen que cumplir con requisitos de solemnidad. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, la ley dice que de cierto precio hacia arriba tienen que estar hechos ante notario público. Un contrato de mandato, un poder notarial, cuando se trata de un asunto que no es pequeñito, pues es un poder ante notario. Cuando no, podemos hablar de carta poder. Pero en términos generales, un contrato es válido por el solo hecho de que dos personas lo celebren. Puede haber contratos imperfectos, ¿no? Oye, contratos verbales. A ver, estoy pensando en el contrato que una amiga mía firmó con una cadena de televisión y entonces ella firmó el contrato y ellos le dicen, ok, te vamos a regresar el contrato ya con todos los sellos y firmas y todo. Nunca se lo regresaron y al mes le dijeron gracias por participar, pero no hay nada que discutir entre nosotros porque nosotros nunca firmamos el contrato. Los contratos, aun cuando sean imperfectos, cuando no reúnan algunas características de solemnidad, existen. Y si no se quieren respetar, uno puede acudir ante una autoridad. Y también hablemos de que cada sistema jurídico es distinto, ¿eh? Por eso, pero a ver, si tú tenías, vamos a suponer que era de este trabajo o de cualquier otra cosa. Yo firmé el contrato, tú no firmaste el contrato. ¿Con que yo lo haya firmado es más que suficiente? Claro que no, es un pacto de voluntad.
la expresión de la voluntad debe ser terminante, debe ser clara y contundente. Normalmente es a través de una firma, pero no necesariamente. Lo ideal sería que un contrato, en lo que nos tenemos que fijar es en el objeto, pues diga de qué se va a tratar este contrato. Que haya una expresión de voluntad terminante. Lo estamos firmando, lo estamos leyendo, y entonces esa firma que yo pongo implica que estoy aceptando y que me estoy comprometiendo en los términos del propio documento. Correcto. Déjanos hacer una pequeña pausa. ¿Tienen preguntas referentes a este tema, contratos? Bueno, aprovechen porque aquí está el maestro Valente Arizabalo, abogado. Nosotros regresamos. Entonces, estamos con los contratos. Con los contratos, pero me voy a tomar un atrevimiento. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, espero que se pueda ver aquí en la toma. ¿Por qué traes calcetines diferentes? Ah, pues porque hoy es el día del síndrome de Down. Entonces, se corrió la voz de que pues quien quisiera apoyar esta causa se pusiera un calcetín de uno y otro de otro, porque a final de cuentas, si te fijas, son diferentes. ¿Pero qué son los dos? Son lo mismo. Claro. Y esa es la idea, entender que a lo mejor parecen diferentes, pero son iguales. Fíjate que ahora que hablas de ese tema en particular y lo vinculamos al tema de contratos, un requisito de existencia de un contrato es que haya objeto y que haya consentimiento. Okay. O sea, que el consentimiento en celebrar este acuerdo no esté viciado. Y la ley todavía contempla que las personas que no gozan de capacidad legal, que no tienen capacidad legal, no pueden celebrar un contrato por sí mismos. Y hablamos, por ejemplo, de síndrome de Down, hablamos también gente que ha entrado en una incapacidad y ha sido declarado incapaz, hablamos también de niños chiquitos, hablamos de menores, hablamos de personas que quizá no estaban en el uso de sus facultades mentales en el momento en que se celebró el contrato. ¿Se les dice legalmente incapaces o cómo se les dice? Ese es el término. Y hay algo bien interesante que está pasando en el país. Hace 2 o 3 días, la Corte determinó que este procedimiento de estado de interdicción, o sea, donde se declara la incapacidad de alguien, puede llegar a ser inconstitucional. Y no en todos los casos que haya una barrera, también se le llama como una barrera, y estoy pensando en personas con síndrome de Down, no necesariamente se les tiene que incapacitar y se les tiene que limitar a que libremente, en la medida de lo que puedan, tomen decisiones relacionadas con su vida y con su patrimonio. Esto tiene que ver con capacidad y tiene que ver con contratos. Qué interesante. Oye, a ver, te hacía una pregunta en lo que estábamos en la pausa y tiene que ver con este tema de las parejas. Si bien el matrimonio es un contrato que se puede desbaratar porque una de las dos partes así lo quiso en cualquier momento, se puede hacer aparte del contrato matrimonial otro contrato, por decir algo, donde te cache que andes con otra, me quedo con la casa y tú dices, sí, estoy de acuerdo. No hay un impedimento legal para hacerlo. O sea, el tema de contratos es amplísimo. Hay algunas disposiciones del Código Civil, todavía de algunas entidades, porque recordemos que estas cuestiones contractuales a nivel local se rigen por el Código Civil de cada estado, donde en algunas de ellas todavía se dice que para que las dos personas unidas en matrimonio puedan contratar se necesita la autorización de un juez. Pero mi criterio es que aún sin la autorización de un juez, cualquier contrato respecto de una situación que no sea ilícita puede celebrarse entre las partes y se obligan a lo que pacten. Correcto, o sea, no podemos hacer un contrato donde tú me vas a surtir a mí 1 kilo de marihuana. No, porque es un ilícito. Estaríamos yendo en contra de disposiciones de orden público, de interés social y de cuestiones ilícitas. Así como tampoco me puedes contratar para que asalte un banco y yo no te puedo contratar, legalmente hablando, pues para que tú le causes daño a una persona. Ahora que hablaba de estas cuestiones de orden público, tampoco podemos ir en contra de leyes de orden público y estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones de arrendamiento para casa habitación, en cuestiones de menores o incapaces, de derechos que por su trascendencia así se entienden por la ley de orden público, son irrenunciables. Entonces, cualquier cosa que nosotros contratemos en contra de esas disposiciones de orden público se tienen por no puestas en un contrato y no pueden ser exigibles. Correcto. ¿No? ¿Qué pasa? Perdón. No, es que esta parte donde si vamos a firmar un contrato, tiene que haber un aval de alguien, tiene que haber un testigo, tiene que ser en algún papel oficial, o pues nomás lo firmamos y ya.
un contrato celebrado entre dos vale. ¿Por qué a veces se involucra en un contrato a testigos, la firma de testigos? Pues justamente para darle esa validez para que después, en caso de que haya una controversia, pues alguien pueda decir, sí, efectivamente, eso es lo que se firmó. ¿Por qué vamos con un notario público a ratificar el contenido y las firmas de un contrato? Pues para que después nadie diga que no era la firma o que no era el contrato. Pero en términos muy generales de la teoría de la que estamos platicando, vale. Y como decía hace rato, incluso un contrato verbal vale. Lo que pasa es que es más complicado acreditar porque las palabras se las lleva el viento. Pues pero claro, si nosotros aquí celebramos un contrato verbal frente a todos los compañeros que nos están viendo, pues seguramente en un juicio podríamos acreditarlo. Ok, con que tengas alguien que diga, no, yo sí lo escuché, sí, yo ahí estaba cuando le dijo que quedaban en tal cosa. Así es, y además no solamente es lo que puede estar firmado, sino la conducta que yo despliego o que tú despliegas frente a un contrato, ¿no? Tú y yo celebramos un contrato verbal donde decimos que tú me vas a vender tu coche y que yo te voy a pagar X cantidades, ¿no? Quizá al rato yo no me entregas el coche o no te pago las cantidades, pero ¿cuál fue la conducta que desplegamos? Pues de aquí fueron a ver el coche, pues de las cantidades que les tenía que pagar, de los 100 pesos que le tenía que pagar, le pagó 20. Ahí están los depósitos. Entonces, eso sirve como para decir... ¿Testimonio? Eso sirve como para decir, no, pues sí hubo contrato. Tan es así que las partes asumieron una conducta relacionada con cumplir ese compromiso. Entiendo lo que dice. 53220300, nuestro teléfono, y Paco tiene llamadas. Gracias, Pita. Dice, firmé un contrato de arrendamiento con todas las de la ley y todas las firmas, pero nunca me dieron el firmado y me quieren desalojar. ¿Qué hago? Si no tenemos un contrato firmado, va a ser firmado por la otra parte, va a ser complicado que podamos demostrar ante una autoridad, porque es el caso del que estamos platicando, pues la existencia de ese compromiso. O sea, la dificultad sería no poder demostrar fácilmente la existencia de ese contrato. Por eso es bien importante que cuando se firme por todos al mismo tiempo y que todos conserven un ejemplar original con firmas originales de quien lo está celebrando conmigo. A ver, entonces, esto sí es muy importante. Nada de que luego te lo mando, luego te lo firma el jefe, tiene que ser en el momento. Eso es lo ideal. En la dinámica de celebrar contratos se pueden dar todos esos supuestos, pero lo ideal por seguridad jurídica y por tranquilidad de todos es, firmando todos en el momento para que cada quien tenga un ejemplar. Se supone que para firmar un contrato, pues ya tuve que estar de acuerdo del contenido de ese contrato por escrito. ¿Los contratos pueden tener una caducidad o solamente que lo explique el mismo contrato? Depende la naturaleza jurídica de lo que ahí se está pactando. Tú en un contrato puedes ponerle al cumplimiento de una obligación un plazo, un término. Por eso nosotros los abogados decimos que un buen contrato es un traje a la medida, que es lo que exactamente tú y yo necesitamos para llegar a un objetivo. Eso es lo que tiene que ponerse en el contrato. Entiendo, Paco. Gracias, Pita. Dice, mi abuelo nos dejó muchas cosas en vida y junto con ellas el testamento, pero el testamento se mojó y no se lee nada. ¿Tiene validez? Bueno, el testamento es parecido al contrato en cuanto a que hay una declaración terminante de la voluntad. En un contrato interviene otra persona, en el testamento no, es una declaración unilateral. Sin embargo, la voluntad es un elemento esencial. Recordemos que cuando un testamento se hace con las formalidades de la ley, tiene que guardarse un ejemplar. Estoy pensando en el testamento que se hace ante notario, que por ejemplo en la Ciudad de México ya es el único testamento que está contemplado, porque un testamento no puede ser, por ejemplo, cualquier carta, donde yo digo, pues yo decido que... No, necesita tener cierta formalidad justamente para que haya la certeza de que esa era la voluntad del testador. Entonces, en casos como si ese testamento se hizo ante notario público, bueno, el ejemplar que yo tenía, que era un primer testimonio, un original, está, vamos a decir, respaldado por un documento matriz en el Archivo General de Notarías o incluso en los libros del propio notario. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo lo haya perdido, me lo hayan robado, se haya destruido, puedo acudir con el notario público ante quien se otorgó ese testamento y conseguir otro ejemplar con la misma validez. Bueno, a ver, lo que nos acabas de decir es muy importante porque creíamos que se podía hacer un testamento ante un notario, pero que también podíamos hacer como que mi última voluntad, mira, aquí estoy dejándote mi colcha y mi mecedora. La ley es muy clara. Hay una figura jurídica que se llama donación post-mortem, pero para efectos del testamento tienen que llenarse ciertos requisitos muy especiales e incluso que limitan a que el acto jurídico pueda tener alguna deficiencia. Correcto, Paco.
Gracias, Pita. Dice, rento una bodega, he firmado mi contrato, pero cada vez que pago la renta no me dan ningún recibo y el dueño no le quiere dar mantenimiento al recinto. Bueno, el tema de los recibos para el cumplimiento son muy interesantes. Porque sí, tú cuando tienes que hacer un pago por cualquier concepto, hablamos de arrendamiento, pero quizá hablamos también de compraventa. No me quieres recibir el dinero o no me quieres dar un recibo. La ley permite que tú vayas con una autoridad, que acudas y que digas, pues yo tengo una obligación que tengo que cumplir. La persona ya no la encuentro, se niega o simplemente ya no sé a quién le tengo que pagar. Entonces yo, mediante una consignación, dejo una constancia ante autoridad competente de que estoy cumpliendo y ya después nadie puede decir que incumplo. En materia, por ejemplo, de arrendamiento, sí es importante tener los recibos o tener una manera de demostrar que he pagado, porque si no, ¿qué es lo que sucede? A veces no me dan los recibos para que cuando me quieran sacar, pues con toda facilidad digan no me ha pagado la renta. Y si yo no tengo una manera de demostrar que sí he cumplido, seguramente voy a tener problemas. Cuando un contrato se firma y no se cumple de manera voluntaria, hay dos caminos, dos grandes caminos. El primero es exigir el cumplimiento. A ver, tú te obligaste a esto, yo vengo a demandarte, a exigirte que me lo cumplas. El segundo camino es deshacer el contrato, rescindir el contrato. Eso es optativo para la persona que se ve afectada en cuanto a que el otro no le cumplió. Entonces, cumplimiento o rescisión, y cada una tiene sus consecuencias jurídicas. Okay. ¿Algún dato importante? Porque creo que de contratos tendríamos mucho que hablar, sobre todo también de este tipo de contratos de renta, ¿no? ¿Algún dato que nos quieras dejar antes de despedirnos? Pues la recomendación inicial, no firmo un contrato si no lo leo, no firmo un contrato si no lo entiendo y no firmo un contrato si no tengo la capacidad de cumplir con lo que a lo que me estoy comprometiendo. Eso me gustó, es el maestro Valente Arizabalo, nuestro abogado tuyo y nuestro también. Muchísimas Encantado, gracias. Pita, nos vemos.